Al final son 11 contra 11 en un campo dándole patadas a una pelota y dicen, ¿cómo va la inteligencia artificial qué tiene que ver? Pues como bien decíais, es el mundial más tecnológico de la historia y igual que ha llegado ya a otros campos y está absorbiendo todos esos campos, ha llegado ya también al fútbol y vamos a tener un mundial donde la IA va a estar desde todas las partes. Hola, soy Claudia Giraldo. Esta temporada estoy con Ana Lucía Lenis. Esto es Buena Vida con Buena IA, el podcast donde te seguiremos contando cómo aprovechar la inteligencia artificial para simplificar la vida, recuperar tiempo y disfrutar lo que realmente importa. Hola Nalu, hola Carlos, ¿cómo están? Emocionados. Bueno, qué alegría tenerlos hoy acá. Hoy es un episodio muy especial porque, como se nos vino el mundial, vamos a hablar de fútbol. Y para eso, pues, nadie mejor que nuestro invitado de hoy, que es Carlos. Carlos Salas, para quienes no lo conocen, es español, estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, fue gerente de marca en Claro Colombia, ha trabajado en Red Más Noticias, es corresponsal para el diario Marca, y mejor dicho, tiene más experiencia que nosotras en esto. Eso sí. Un poquito. Pero ahí donde nos ves, a mí me gusta el fútbol. A mí A ver, también. lo bueno del fútbol es que todos podemos ser un experto en fútbol. Eso es una maravilla. Y después de este episodio espero que todavía más. Sí, hombre, claro. Y con ganas todavía más de ese mundial, yo creo que todo el mundo va a ser un entrenador en la casa y va a ser un experto en el próximo mes. No, pues es que esa es la idea, Carlos. Justamente por eso es que te tenemos hoy acá. Pero bueno, empecemos por el comienzo, Carlos. Cuéntanos tú cómo de dónde sale ese amor hacia el fútbol o hacia el deporte en general y hacia el periodismo deportivo. Pues desde muy chiquito, la verdad. Desde muy pequeño, no tanto por mi padre, porque mi padre sabe de fútbol lo que yo le he enseñado, pero mi abuelo era muy futbolero, me enseñó mucho toda la pasión, ya no incluso solo por el fútbol, por todo el deporte en general, consumía boxeo, consumía baloncesto, yo desde pequeño lo veía como un apasionado de todos los deportes. Y una cosa que sí que me inculcó sobre todo para el periodismo deportivo es que yo desde muy pequeño era un fanático del diario Marca. Cosas de la vida, pues finalmente Bien. acabé trabajando para ese mismo diario y yo consumía todo el deporte de pequeño. Era como todos los niños, que no sé cómo lo harán hoy en día, porque hoy en día todo lo tienen en YouTube, pero en nuestra época consumíamos revistas, consumíamos periódicos, llenábamos los álbumes. Por toda esa pasión, al final pues también me llevó a un punto donde yo lo practicaba de una manera. La verdad siempre me ha gustado también practicar todos los deportes, desde el fútbol, baloncesto, tenis, esquí. Y al final, pues, como te digo, cuestiones de la vida me llevaron a trabajar en el mismo sitio donde me inculcaron un poco también ese sueño y esa ilusión por el deporte y como si estuviera como un niño pequeño también trabajando ahora de mayor. Bueno, pero además de que le gusten los deportes, practicas deporte, que eso también es Sí, interesante, a ver, chévere. no lo hago tanto como lo hace todo el mundo hoy en día, por tema salud o tal. A mí me gusta, es uno de mis hobbies, me gusta lo que es practicar el fútbol, me gusta practicar otros deportes y de vez en cuando para desestresarse yo creo que es la mejor manera, sobre todo para la rutina diaria, más que nada por eso. No es tanto para tener ese cuerpo ultra fit ni para tener esa salud, sino más bien un poco por tema mental, por pasión y por todo lo que os estoy diciendo. Ay, pero Bueno. me encanta de tu historia eso de que justamente lo que te inspiró de pequeñito y lo que te gustaba es lo que terminaste haciendo. Sí, sí. De hecho, tengo una foto por ahí, la tengo guardada, de justo cuando yo tendría 6, 7 años y es en una plaza, justo leyendo el Marca. Y es una foto que le tengo mucho cariño porque pues, precisamente fue el que camino me llevó al final. Al final es como el que sueña con jugar en el Real Madrid, pues para mí lo que te puedo decir, lo que era el Real Madrid para mí de los medios deportivos era Marca y acabé jugando por lo menos en lo que es ese Real Madrid finalmente estando en Marca. Bueno, ¿y Wow. cómo es que terminas en Colombia? ¿Qué hace que un Esa, español se vaya a Colombia y que viva feliz como tú? como un español acaba por allá, ¿no? Pues la verdad, la aventura. Yo era bastante más joven, yo me vine aquí a Colombia con 25 años, también por la oportunidad de un proyecto que sacamos aquí con Marca. Y te estoy hablando del año 2013, o sea, en esa época era una Colombia muy distinta. Y yo sentía en un momento que estaba en España no aburrido, pero tenía ganas de aventura. Era más joven, tenías esa energía. No sé si lo volvería a hacer ahora mismo a esta edad, porque a esta edad uno ya se acomoda, ya tiene otro tipo de vida, pero era una época donde tenía mucha energía, tenía ganas de descubrir y la verdad no me arrepiento nada. Me lo pasé muy bien todo este tiempo, he conocido un país que me ha acogido muy bien
con una gente muy cariñosa que me ha tratado fenomenal, donde pues más o menos también aquí he ido pudiendo hacer mi círculo y donde pues cada día uno iba conociendo, como decimos aquí también. Yo creo que en Colombia nunca uno se puede aburrir y por eso al final estoy aquí después de todo este tiempo. Súper linda historia, Carlos. Además, bueno, ya estás hablando un poquito colombiano, pero no pierdes tu acento. Así que tienes una mezcla. Cuando voy para España, mis amigos me dicen que tengo el cantadito colombiano. Eso sí que Ay, me lo dicen. Que suena a sudaca. Hombre, se tiene que pegar todo, ¿no? Pero el cantadito, palabras. Yo, por ejemplo, sí. cuando voy a España, yo digo chévere. Digo, por ejemplo, en las tiendas el que estés bien y la de la tienda me dice que esté bien. Bueno, pues claro que estaré bien. O sea, el carro y el plata también se me han quedado. Entonces, cuando voy a España me pasan situaciones, no te digo ni incómodas, más bien graciosas, porque, claro, ellos me notan mi acento español con un tono raro, pero dicen, ¿por qué dice esas cosas tan raras? Pero son cosas graciosas que me pasan ahora cuando vuelvo. Muy divertido. Bueno, y obviamente vamos a hablar contigo de fútbol en general. Queremos saber todo porque viene el mundial más interesante de la historia en términos de uso de la tecnología, pero queremos saber también si tú usas la inteligencia artificial y para qué. No, evidentemente. Creo que hoy en día toda la persona que no utiliza la inteligencia artificial está retrasado en su vida. No está demorado, está, yo creo, sobre todo perdiendo el tiempo, porque hoy en día, como herramienta, que hay que decirlo también, no puede ser tampoco que te absorba y te dé todo mascado fácil, sino como una herramienta para cortar plazos donde antes uno tardaba más. Desde, sobre todo, mucho yo tengo que hacer presentaciones y para mí es una herramienta súper útil que antes uno estaba en una labor engorrosa que se podía tirar 1 o 2 días y eso lo puedes resolver ahora en una tarde. El tema de acceder a información y cómo te recopila información mucho más fácil que uno estar buscando como antes podría tardarse mucho más tiempo. Entonces creo que es sobre todo como una herramienta, porque más allá de ahí puede darnos miedo hacia dónde puede llegar, pero creo que es una herramienta muy útil que en el día a día a cualquiera de las profesiones es súper útil. Eso sí es cierto. Y por eso justamente era una de las cosas que queríamos que tú nos contaras, porque la gente dirá, pero fútbol e inteligencia artificial, ¿eso qué tiene que ver una cosa con la otra? Y piensan que es Sí. algo muy nuevo, pero ya hay muchos que la están usando. ¿Tú nos puedes contar Claro. un poquito cuál es la relación entre las dos? Claro, al final son 11 contra 11 en un campo dándole patadas a una pelota y dicen, ¿cómo va la inteligencia artificial que tiene que ver? Pues como bien decíais, es el mundial más tecnológico de la historia y igual que ha llegado ya a otros campos y está absorbiendo todos esos campos, ha llegado ya también al fútbol y vamos a tener un mundial donde la IA va a estar desde todas las partes, desde los estadios hasta para los equipos, hasta va a cambiar ciertas cosas en el reglamento. Va a ser un mundial que va a dar un salto adelante en cuanto a todo eso, apoyándose en una inteligencia artificial que desde lo que pasó en el último mundial, que fue en el 2022, ahora en el 2026, ha avanzado totalmente y por eso estamos viendo los resultados en un mundial que ya la IA pues, se lo está tomando. Como para ilustrarnos, especialmente a los que no somos tan expertos en fútbol, ¿cuáles son esos principales usos que crees que va a tener la IA y lo vamos a ver en la cancha? Lo vamos a ver en la cancha, como lo vamos a poder trasladar también a nosotros como experiencia como usuarios. Desde la cancha se va a ver sobre todo en cambios ya, no te digo en el reglamento, que más o menos sí, ya se han aplicado ciertas tecnologías, evidentemente, desde hace un tiempo para acá los balones tienen como un chip inteligente que también está apoyado en la inteligencia artificial, para lo que bien sabemos de cuando la pelota llega a entrar o no y a cruzar y a traspasar la línea. Esta vez el balón, que se llama el Trionda, de hecho tiene unos paneles que están diseñados también como por inteligencia artificial y que van a desarrollar toda esta tecnología pues aún más todavía. Desde una cosa tan sencilla como te puede decir el balón a una cosa más elaborada y más complicada como es lo que se va a hacer, por ejemplo, para el fuera de juego semiautomático. Para los que no conocen este sistema, ya se ha visto desde hace un tiempo en la Champions League y es un sistema que directamente te detecta el fuera de juego, como dice la palabra, pues de una manera automática y reciben como una señal donde está la sala del bar diciéndoles que esa situación ha sido de fuera de juego. ¿Qué ha pasado con, por ejemplo, esta norma? En el último año se ha implementado ya en varios torneos, sobre todo en la Champions League, que es donde está más interiorizado, y se ha notado que hay veces que ha habido cierto tema hacia el debate, no se sabe si ha sido tan perfecto como se esperaba. Pues bien, para el Mundial han decidido desarrollarlo todavía más, mejorarlo y va a llegar una versión totalmente mejorada de este sistema que evidentemente pues lo necesitamos ya en el fútbol moderno y justo el árbitro, ¿cómo lo va a ver afectado? Pues va a tener una señal en el audio donde antes cuando le podían avisar desde la sala VAR, ahora mismo va a ser automática esa señal. El árbitro va a tener un pinganillo, como se suele decir aquí en el audio,
y le va a llegar esta forma de decirle automáticamente es fuera de juego, no es fuera de juego, y así él no tener que demorarse 10, 15 segundos como podía estar pasando antes. Esto sí estoy hablando desde la parte un poco todos los árbitros y las normas. Los árbitros también van a tener una cámara incorporada donde esta cámara que justamente pues está ya viendo en muchos partidos o en muchos torneos, también va a llevar como una IA inteligente donde le va a estabilizar mejor esa cámara para que no sea como hemos visto en otras situaciones donde la cámara directamente a veces uno se puede marear. Te estoy hablando de eso desde la parte del reglamento. Podemos seguir ahí desde la parte de cómo van a aplicar hacia los equipos, desde la parte también cómo van a aplicar incluso al usuario, que ahí yo creo que es donde también podemos avanzar bastante. Pero en el sentido del reglamento creo que es un paso adelante con el objetivo de que sea un fútbol más justo, de que la IA nos beneficie también y vayamos cada vez más hacia un fútbol donde esos errores que ya pensábamos que el VAR estaba siendo ya el punto límite, pues realmente podemos ir un poco más allá con la tecnología. Oye, pero se van a quedar sin trabajo los árbitros a futuro. Eso, fíjate que cuando el otro día lo comentaba, me decían eso y dicen, bueno, entonces va a ser árbitro ahora mismo cualquier persona, porque si ya le va a decir directamente todo a los árbitros esta tecnología, bueno, yo creo que al final, como todo, es con el objetivo de mejorar. Al final, luego en todo esto también va a intervenir el criterio y es en donde los árbitros van a tener su parte importante para señalar o no penalti. Evidentemente también importa su criterio. Incluso en muchas situaciones todavía el criterio del árbitro es muy importante, que incluso está apoyado con el tema del VAR, que va a seguir siendo polémico. Tema yo que me hago la pregunta sobre todo es, con toda la tecnología, ¿el aficionado a quién le va a echar ya la culpa? ¿Al Eso árbitro te iba a o a la decir, máquina? no, porque entonces pobrecito lo van a criticar todavía más, ¿o no? Al Claro, pobre yo árbitro. creo que ese es un punto porque antes uno yo creo que se amparaba y antes los árbitros eran evidentemente el foco y cuando cometieron un error, pues todos nos desestresábamos Caían. apuntando hacia ellos y digamos que había una Pobre. justificación. El problema es que ahora en esa queja va a ser, por ejemplo, hacia una máquina, como es el caso del fuera de juego, que va a ser siempre polémico. Por 1 milímetro, por lo que sea, la gente va a decir, no, eso no es fuera de juego y me lo está diciendo una máquina. Entonces, la sensación de rabia yo creo que puede ser incluso mayor, porque antes por lo menos era el criterio de esta persona. Si lo había visto bien o no, entonces quedaba esa duda de decir, bueno, pues puede cometer errores. Pero la máquina en teoría no va a cometer errores. Si no va a cometer errores, yo creo que el sentido de la rabia o la impotencia va a ser incluso mayor para el aficionado. Pero y también donde no haya tanto debate, igual es juzgar al árbitro con retrovisor, porque pues Sí, al final el árbitro va a ser el que se va a poner. Fíjate lo que te diga, estuve viendo bien cómo funciona todo este sistema. Realmente quieren hacerlo hasta el milímetro en este nuevo mundial. Van a escanear a los jugadores, lo van a trasladar todo eso a una inteligencia artificial que en el campo con todos estos, tienen como varios puntos, como hasta 50 puntos para recoger todos estos datos que te digo. Entonces va a ser tan preciso en teoría que hasta por 1 milímetro te va a poder decir, oye, has sido fuera de juego por 1 milímetro, pero lo ha sido. wow. Y como te digo, con un sistema que es que va a escanear digitalmente a los jugadores para hacer una figura 3D que incluso va a ser más precisa. Cuando nosotros ahora lo veíamos todo esto en la Champions League, veíamos dos figuras que digamos que era como una figura más genérica. Ahora va a ser una figura 3D que incluso va a tener mayor precisión y va a dejar un poco más tranquilo, en teoría, pues lo que es al aficionado. O lo deja más tranquilo o le va a dejar el doble de cabreado. Es creo lo que va a pasar como Yo creo que eso va a consecuencia. pasar. Es que yo creo que aunque haya algo tan preciso que digan no hay error, no hay ni el 0,0000 error, es imposible que el aficionado No. no vea que hay injusticia en algo donde va la pasión en ello y donde depende, yo creo, incluso el estado de ánimo de todo este mes de la gente va a depender del mundial, básicamente. Entonces es muy Totalmente. difícil no poder Por lo ir menos contra en mi eso. casa el mundo paraba. Sí. Mi papá y mi Sí. hermano apagaban el volumen de la televisión, ponían la radio y se sentaban a ver. Y No, todos y los demás teníamos que Y ver ahora fútbol. tener en cuenta que en este mundial va a haber 104 partidos. O sea, Imagínate. va a haber justo muchos más equipos, va a haber 48 en total, va a haber 104 partidos en total. Yo creo que para los aficionados es lo mejor que puede pasarlos, pero para la gente que no es tan aficionada al fútbol lo va a sufrir porque va a haber gente que no le va a hacer, yo creo, caso en todo este mes. No, pues a mí me terminó gustando. Toca, al final yo creo que el ambiente que hay en todo este mes es un ambiente genial, que aunque no te Sí. guste el fútbol te lo vas a pasar bien. Yo les digo porque a mi esposo no le gusta. Si le empieza a gustar, porque tiene que seguir a la Selección Colombia, por supuesto, les contaré si queda enamorado del fútbol o no. Lo único es que lo va a Tiene ver que seguir a la selección Colombia. lo va a ver en todas las noticias. Fíjate que hasta yo me he tenido que hacerle también ya fuerza a la selección Colombia más de una vez,
y evidentemente pues me tira un poco ahí el corazón y lo que es el origen para España y estaré animando a España, pero también con gran parte ahí haciéndole fuerza a Colombia para este mundial. Óyeme, Carlos, y la FIFA tiene su aplicación, ¿cierto? ¿Qué Sí. diferencia hace la inteligencia artificial ahorita para la gente que usa la aplicación de la FIFA? Bueno, con respecto al último mundial, donde ya yo creo que se llegó un gran avance, donde podían ver vídeos, donde podían ver estadísticas, para este mundial se va a mejorar todavía. Hay dos empresas, no digo que estemos haciendo publicidad, pero hay dos empresas en las que se ha apoyado sobre todo FIFA para todo esto. Una es Lenovo, que ha sido sobre todo para una aplicación que ahora si queréis hablamos de ella, que es también la que tendrán los equipos, que eso es ya un sistema ultra avanzado para repasar tácticamente y todo lo que van a poder ver. Va a recoger hasta millones de datos por partidos, por equipos, para que ellos tengan pues toda la información y lo que antes del staff técnico de cualquier equipo tenía que recoger, tenía que verse partidos, tenía que estarse horas para verlo por ahí, pues ahora va a ser mucho más fácil y toda esa información la van a tener esto por una aplicación que van a tener los 48 equipos y con total facilidad para poder acceder a ello. En estas han basado lo que te digo con el desarrollo con Lenovo y es tan avanzada que hasta ahora pues lo tenían los mejores equipos del mundo y en esta la FIFA sí que ha intentado ser un poco democrática y se la ha facilitado a todos los equipos, hasta incluso los equipos chicos que no iban a tener cómo poder acceder a esto porque realmente era bastante costosa. Pues bien, los 48 equipos van a poder acceder a este sistema, a esta plataforma que solo podrán tener acceso ellos, nosotros no. Esto será solo para los equipos. Y es la verdad, según a mí me han comentado, por gente que yo he hablado con ellos que trabajan con cuestiones de la FIFA o incluso también que pueden trabajar en términos de fútbol, dicen que es un sistema o una plataforma bastante avanzada para lo que se ha conocido actualmente. Esto por un lado, que es la que tendrán los equipos, los aficionados también se podrán beneficiar con la aplicación que tendrán, la misma de FIFA, que se puede descargar en cualquier teléfono para uso diario. En esta se han apoyado con otra empresa que es con Globant, y han desarrollado todavía más todo lo que te digo, esta aplicación que ya en el último mundial a mí me parecía que estaba bastante completa, pues todavía más va a tener ayuda de la IA para el tema estadístico, para todo el tema que puedan acceder ellos también a información, no al nivel que tengan los equipos, evidentemente, pero para un nivel más fácil y de usuario también va a estar bastante avanzada y desarrollada y si la comparamos incluso con el del último mundial que es el 2022, bastante. Uf, yo pensé que ya teníamos suficiente información el No, mundial pasado. Esto va a ser como una explosión. es un término yo creo que difícil. Porque, de hecho, hasta los técnicos hoy en día dicen que cuando ya hay tanto sobreanálisis, no es hasta producente. Cuando ya hay tantos datos, realmente hay más caos y te genera más caos y más confusión que realmente términos de claridad. De hecho, la labor, yo creo, de los cuerpos técnicos hoy en día en todos los equipos es trasladar toda esa información de millones de datos que pueden tener, que muchos están recogidos también con ella o que están apoyados con ellos, cómo dárselo mascadito al jugador, porque el jugador lo que quiere es la información básica y clara. Entonces, eso, estamos hablando de millones de datos que tienen que llegar de un término claro. Algo así un poco también yo creo que es lo que tiene que hacer la FIFA y es la labor más difícil de la FIFA en cuanto a la labor del usuario. El usuario tampoco te puede llegar a ese nivel tan avanzado y tiene que ser también un poco más simple en lo que es la recopilación de datos y cómo es el traslado de la información que al final puede saturar y cuando decimos pues que la información satura no es que esté siendo útil realmente, ¿no? Bueno, habrá de pronto al final alguna combinación con el factor sorpresa y humano del fútbol, ¿no? Ojalá. Porque, bueno, Eso es lo bonito del fútbol es esto que tiene que, por mucho que haya datos, bueno, de hecho creo que lo vamos a ver y los comentamos también bastante esto, la IA realmente está recurriendo mucha gente y futbolera a la hora de predecir partidos. La gente ha llegado a un punto desde el lado de las apuestas hasta el lado directamente de querer salir de la duda antes de que pase todo esto, que acude la IA y le dice, dime los 5 equipos que van a quedar los mejores en este mundial. O dime este partido contra este partido, ¿quién crees que va a ganar? Porque me voy a jugar 100.000 pesos y espero que esos 100.000 pesos estén bien jugados. Pues estamos viendo cómo, por ejemplo, la gente está acudiendo a la IA para resolver estos temas y aunque la IA tenga todos estos datos, acuda a todo, bueno, hace 10 partidos que no pierden, luego este equipo perdió contra este todas las veces. Te puede pasar que en el fútbol, pues como todo, te va a haber sorpresas y precisamente en un mundial es de los torneos donde más sorpresas hay, porque es Claro. un torneo corto, donde un tropiezo te puede suponer a largo plazo un tropiezo más grande, donde siempre hemos tenido equipos con los que no contaba nadie y donde de repente hacen un torneo fenomenal, siempre va a haber sorpresas y es lo bonito del ambiente del mundial. Yo creo que de los torneos que más se presta a esto
a donde haya sorpresas, sobre todo incluso que lleguen hasta grandes fases finales también. Bueno, y Wow. además la IA puede decir muchas cosas, pero uno no sabe cómo se levantó esa mañana cada jugador de fútbol que va a estar en el partido, o qué le va a doler o qué no le va a doler y qué músculo le va a funcionar mejor. Todavía esa parte todavía no está resuelta. Esperemos Todavía no que está viene el resuelta y lo vamos próximo a ver. mundial. Eso lo vamos a seguir viendo siempre en los mundiales. Incluso un rival que te puede hacer 30 disparos, el otro te ha llegado una vez y con esa única vez de repente es el que te ha marcado. Eso va a pasar, va a seguir pasando y en este mundial os puedo asegurar que va a haber más de una sorpresa porque además al ser 48 equipos vamos a tener todavía más equipos de descentería pobres o flojos que pueden darte la sorpresa y donde los equipos rivales o los grandes van a tener todavía más la presión porque no pueden caer contra esos equipos. Bueno, pero entonces para todos esos aficionados que se creen el técnico en la casa, ¿tú les puedes dar un par de truquitos de cosas divertidas para hacer con inteligencia artificial? Yo creo que desde la app mismo que van a tener de la FIFA, yo creo que tener acceso a mucha información. Y, a ver, yo realmente al término de apuestas, si sobre todo no quieren estarse mirando 5.000 datos que al final te los recopila toda la IA yo creo que es bastante precisa y en los últimos tiempos logra acertar bastante. Hace poco también salió como un estudio que se hacía del Mundial y la empresa que lo ha hecho para ver cuáles van a ser los favoritos o cuáles van a ser los equipos eliminados y todo eso, se ha basado también en la IA para recoger todos esos datos de tantos partidos que ha habido últimamente, cómo fue ellos en el Mundial. Y esta misma empresa que te digo que hizo el desarrollo, en teoría, ha sido bastante eficaz en los últimos torneos, en otros deportes, en todas las cuestiones que estamos hablando del mundo deportivo, que hoy en día, pues evidentemente, la IA también te está facilitando esto. Recogen millones de datos y al final te trasladan estos datos hacia predicciones. De ahí a que sea verdad, pues no te estoy diciendo que la gente diga, cogérosla ya y ir a este mundial y apostar todos vuestros ahorros en esto. No recomiendo eso. Ténganlo en cuenta. Pero Y creo que es una buena guía. La cláusula de Yo creo que responsabilidad. es un buen apoyo en ese sentido. pongamos un disclaimer aquí, Claudia, que ninguna recomendación le va a Sí, no. permitir que usted se No gane estoy incitando a las la gente al apuestas. juego, por favor. Esto es con fines de entretenimiento. Así es. Pero, Carlos, más allá de, bueno, las apuestas que siempre se hacen, los concursos en las oficinas, a ver quién llega ahí, Sí. bueno, todas estas cosas, y obviamente creerse el director técnico, que eso todos terminamos opinando. ¿Para qué otras cosas crees que la gente va a estar usando la inteligencia artificial para este mundial? Bueno, digámoslo la palabra como es, que eso es de las cosas que más gracia me ha hecho cuando yo he venido a Colombia. Aquí para todo ese torneo que decís de oficina o entre amigos, lo llamáis polla. Ah, Un sí, término claro. que para los españoles nos parece gracioso. No funciona. La polla del Bastante mundial. inapropiado. Nosotros lo llamamos porra, de hecho, y en España también se realiza. Ah. Y vamos, te puedo decir que es lo que más se juega todo el mundo en este mes y donde yo creo que saca nuestra peor versión como seres humanos. Donde te estás jugando más allá de lo que es la plata, el orgullo de tener que ganarle a tus compañeros de trabajo o el orgullo de ganarle a tus familiares, amigos, para predecir algo. Pues bueno, yo creo que, por ejemplo, en este mundial lo vamos a ver más incluso. Va a haber mucha gente que yo estoy seguro que en vez de echarle tanto tiempo de cabeza o predicción o intuición, va a coger una ya y va a decir, hazme todas las predicciones de la polla para este mundial y por favor no me falles que depende mi vida de ello. Y estoy seguro que lo van a utilizar para eso bastante, para este mundial, porque pues al final, como te vuelvo a decir, o sea, lo que te hace recoger de todos estos datos y si quieres por lo menos no culparte tanto a ti mismo y culparle mejor a una máquina, yo prefiero culparle a una máquina que quedarme con esa sensación de haber fallado yo, ¿no? Yo al final, fíjate que en esas cosas lo hago por pura intuición, pero porque es que al final creo que es pura intuición, no va a ser otra cosa, ¿sabes? Pero creo que para este mundial va a haber mucha gente utilizando y sobre todo con el cambio del último. Es que estamos hablando que en el 2022 vosotras sabéis perfectamente cómo la IA todavía estaba en ciernes, cómo estaba creciendo, cómo Sí. no era lo que es hoy en día. En este sentido, no creo que en el 2022 nadie le preguntara al ordenador, que es justo tenía la IA, dime cuál va a ser el ganador de estos dos partidos. Nadie. Y en este mundial yo creo que va a tener doble trabajo la IA con todo esto, porque va a estar toda la gente preguntándote esto para resolverles lo que es la polla, la porra, como queréis llamarlo, de este mundial y quedarse más tranquilos. Pero además lo que mencionabas antes, ¿no? De hecho, ya muchos equipos deben estar usándolo en forma para estrategia y para entrenar sus jugadores y puede No. haber sorpresas. Evidentemente, para el término de los equipos, todo el sistema táctico, cómo les va a decir, mira, este equipo suele atacar con tanto, o este equipo suele hacer esto. Eso es una labor de verdad bastante compleja, que antes tenías todo un equipo detrás
Bueno, igual que estamos diciendo, la IA puede reemplazarnos en muchos trabajos, que eso ya lo estamos viendo hoy en día. En términos de cuerpo técnico, yo creo que también va a poder reemplazar en muy poco tiempo a mucha gente que antes estaba viendo horas de vídeo y que ahora todo eso lo va a tener recogido por una plataforma donde les va a decir todos esos datos. Y de verdad, repito, lo que a mí me han dicho es que va a ser demasiado avanzado. O sea, estamos hablando de análisis tácticos muy avanzados que te lo puede hacer seguramente ese estudio, pues una persona que se ha hecho no sé cuántos cursos, el curso de la FIFA, el curso de entrenador, el curso de no sé cuánto, y que estamos hablando de una persona que está muy bien formada y que hoy en día puede estar también pues reemplazándole una IA, que es lo que estamos diciendo. Pero lo más chistoso es que estoy segura que nadie va a reemplazar al pulpo ese que ponen a escoger cuál es el... ¿Os imagináis que la mascota del mundial va a ser una IA en este mundial? Vamos a tener, igual que todo, igual en el último también fue otro animal, no me acuerdo cómo era, pero en cada mundial yo creo que sale uno. El del 2010 es el famoso, que es el Pulpo Paul, que nos dio como ganadores a España, y el pulpo o tenía un chip de IA o no sabemos qué tenía, pero no falló ni una. O sea, fue diciendo 1-1 cómo iba ganando todas las rondas. La verdad no me extrañaría que para alguien coja una IA y diga: hazme como un pulpo pot de tal animal y dime todos los resultados 1-1. Y fijaos, imagínate si puede salir también por Yo ahí. creo que ese prompt ya lo están anotando varios. Seguro. Ya van a empezar Va a salir, ponerlo. bueno, ya te digo, estamos dando la idea o ya la están haciendo, y dentro de 2 semanas vamos a ver el pulpo pol y ya, y vamos a tener una aplicación con todo eso para el mundial. No, pero además me hiciste acordar con lo que hablabas antes de la película esta, ¿cómo es que se llama? Moneyball, la que es otro Sí. deporte, pero es como Sí. empezaron a reclutar los jugadores con base Sí. en estadísticas, quiénes podían jugar mejor, ¿no? Sí, fíjate que está basado en un caso real, que pasó de hecho y lograron ganar con ese equipo de béisbol, que se está aplicando ya incluso a bastantes equipos de fútbol. Hay equipos de fútbol que su scouting para contratar jugadores está basado en eso, en estadísticas, no tanto en relevancia mediática, que es lo que sí que pueden estar buscando evidentemente equipos grandes, pero esos equipos que no tienen tanto presupuesto y que tienen sobre todo el dinero justo para poder fichar, evidentemente se van a apoyar cada vez más en todas estas plataformas como la IA de decirme cuáles fueron los jugadores que más recuperaciones le hicieron en el último año. Y ahora sácame de sus recuperadores del último año el que menos me pueda costar. Listo, pues este va a ser mi objetivo. Lo que antes igual ellos tenían que hacer un scouting donde por la visión o por todo, si te quieres basar más bien en términos estadísticas, la IA yo creo que les va a resolver a todos estos equipos bastante más de lo que hemos visto últimamente. Entonces, Carlos, con la IA podríamos utilizarla para armar el equipo ideal, para preguntarle cuál es el equipo perfecto. Creo que en algo de eso le gusta jugar a mucha gente. Sí. ¿Cómo se llama eso? Hay una aplicación también que, igual que os digo que la polla puede acabar con amistades, hay otra que se llama el Fantasy. El Yo Fantasy. juego con mis amigos también a eso, me incluyo totalmente. Creo que es el pasatiempo favorito de los hombres hoy en día, y realmente yo creo que salen conflictos muy fuertes. Y es un sistema, es una plataforma que imagino que mucha gente ya la habrá escuchado. En Estados Unidos se utiliza mucho. En Estados Unidos, sobre todo con competiciones como la NFL, y creo que también con el béisbol, con todas estas. Digamos que lo que te hace esta aplicación es aplicar los resultados que hay en la vida real con equipos. Tú puedes ficharte a tu propio equipo, a todos estos jugadores, y esos jugadores, conforme a cómo te vayan haciendo puntuaciones, cómo van desarrollándose en la vida real, es decir, si hacen un gol te suma tantos puntos, si hace una asistencia te suma tantos puntos, si hace tantas cosas de esas estadísticas te suma tantos puntos. Entonces, el conjunto de todos esos puntos que tú vas sumando, pues hay una clasificación y competimos entre los amigos para ver quién es el mejor al final de la temporada. Va a haber evidentemente también un fantasy para el Mundial, que también va a hacerse, y que también va a acabar con muchas amistades, evidentemente, y entiendo, interpreto, y yo te lo puedo decir, yo este año me ha ayudado un poco con la IA. Por ejemplo, cuando quieres fichar a ciertos de estos jugadores, tú solo puedes ficharlo un jugador. Es decir, si yo lo ficho, mi compañero ya no lo puede fichar. Entonces, pues ahí va a estar el pique de fichar a tal jugador o no. Va a haber también un mercado y, evidentemente, pues te puedes apoyar en la IA. Dime, apoyado en esto, cuál va a ser el jugador que menos me puede costar y más rendimiento me puede dar. Y, evidentemente, también te puede ayudar desde ese lado a hacer una competencia que os puedo asegurar que los hombres últimamente lo estamos haciendo mucho y que tiene su picante, la verdad, en cada jornada. Claudia, juguemos la Liga Fantasy a ver cómo nos va. Jugamos la Liga Fantasy, cogemos uno de esos procesadores de lenguaje y le empezamos a hacer los prompts. Sí, Toca tal que cual. Carlos nos mande aquí un par de ejemplos de prompts.
Para el Mundial seguramente va a haber bastantes aplicaciones que lo van a hacer. Ah, buen Bueno, punto. ahí está. Claro. O sea que no es solo para los hombres, ahí le podemos cacharrear y tratar de aprender. Evidentemente, Para si que no se nos queréis, dañe la amistad, eso sí. si queréis llegar a ese término de competencia donde de verdad cada partido va a ser, porque aquí es donde te digo, el problema de esto es que lo llevamos a un punto donde fichas hasta los del rival. Entonces, por lo menos te vas a poder contentar. Mi equipo no ha ganado, pero el del rival sí, que es el que tengo en el equipo y es el que me recomendó la ya. Y ojo, este ha funcionado. Pues para que veáis que seguramente también por ahí puede ayudar. Bueno, y te puedo hacer una pregunta indiscreta. ¿Qué uso piensas darle tú a la inteligencia artificial para el Mundial específicamente? No, yo creo que sobre todo recoger información. La verdad, al final nosotros creo que los periodistas somos los primeros que es lo que más útil nos puede venir, sobre todo en el día a día. Y yo creo que en términos de coger información, la aplicación incluso de la FIFA, yo seguramente la voy a usar también bastante durante este Mundial. Y a la hora de recoger información, creo que es sobre todo lo que más lo voy a utilizar, porque al final te saturas, como te digo, tantos datos, tantas cosas que hay, y muchas veces lo que le diré a la IA es, digo, resume todo esto que mi cabeza no me da para recoger tanto dato, básicamente. Claro. Y pensando en esto, si ya vamos a tener esta explosión de información en este mundial, ¿cómo te imaginas el próximo? Uf, no sé ni decirte. Próximo estamos hablando de 2030, donde, pues, como os digo, si ya en 4 años ha avanzado todo esto de cara a este, me imagino que de cara al 2030 todo esto que estábamos hablando hoy del reglamento creo que los árbitros sí que van a temer por su trabajo, la verdad. Estoy seguramente viéndolo a largo plazo, que seguramente la IA directamente ya les va a señalar lo mismo que te estoy diciendo de un fuera de juego, les va a señalar si hay contacto, si es penalti o no, les va a señalar 5.000 cosas que antes pues depende un poco más de lo que era el criterio y se va a ir quitando seguramente. Desde esto a cualquier cuestión. Fíjate, ha habido un tema que tampoco hemos hablado, que no hemos mencionado, de todas estas, de las aplicaciones, del reglamento. Para este mundial también va a ser un mundial donde se van a apoyar mucho en la IA para la logística. Para lo que es la entrada en el campo, va a haber 5.000 cámaras fuera de los estadios para ayudar pues, a prevenir sobre todo situaciones de inseguridad, de colados, como podemos decir, que ha habido mucho, sobre todo en muchos torneos, incluso no nos vamos muy lejos. La última Copa América que se realizó también en Estados Unidos, en la final que fue entre Colombia y Argentina, hubo mucha gente que intentó colarse, hubo caos. ¿No os acordáis que fue un caos total? Se les desbordaron por todas partes. Pues en teoría, para tener un poco todavía todo esto más controlado, va a haber bastante ayuda de la IA para toda esta logística, para el flujo de la entrada de la gente, para incluso pues que haya una mayor seguridad también. Yo creo que van a necesitar también más médicos para controlar el estrés y la ansiedad de un director técnico, porque si uno ya los ve que se mueren en la mitad del partido, quieren matar a alguien, yo no me puedo imaginar la presión de tener todos los datos, de toda la información, de todo el mundo opinando, de una máquina diciendo. Va a ser muy interesante también como personas, ¿no? A mí me da mucha curiosidad pensar qué piensa un jugador de fútbol cuando está sujeto a tanta información y a tanta gente analizándolo por 90 minutos. Debe ser increíble. Sí, la capacidad de recoger información yo creo que es absurda. Y como te digo, yo creo que lo más difícil es sobre todo cómo trasladar eso de una forma más clara y mucho más precisa y que no sature, sobre todo desde el jugador hasta el usuario que puede llegarle normalmente. Fíjate que estaba haciendo una cosa que ahora que os digo como término curioso. Hoy justo yo me he puesto en la labor de decir un poco cuál va a ser la predicción de la IA. Para los aficionados colombianos, la mayor parte de lo que he preguntado esta mañana, porque como bien sabéis, pues una me dice una cosa, otra me dice otra, pero la mayor parte de las IAs me están diciendo que Colombia llega a cuartos de final, por lo menos. Que creo que es un buen dato, sería por lo menos, de cara a este maravilloso. mundial. Bueno, Yo creo que llegar a eso, vamos, estaría ya más allá de lo que creemos Ya. un poco de las posibilidades. No, pero soñar no cuesta nada más, uno nunca sabe. Tú mismo dijiste que puede pasar cualquier cosa. Sí. Bueno, yo lo único que espero es que España y Colombia no se enfrenten en el mundial. Eso sí que te lo puedo asegurar. Ahí sí te queda difícil. Porque Ay, el como Colombia y corazón. España se enfrenten en el mundial, yo me voy a ver el partido fuera de este país porque No, sí, eso no, ni los colombianos te van a perdonar que le hagas barra a España y los de tu país tampoco te van a perdonar si le haces barra a Colombia. No. Además, yo, pues, o sea, me Difícil. tira evidentemente la selección Colombia, pero de verdad uno tiene que tirar también siempre por su propio país, ¿sabes? Por supuesto. Y Carlos, tú nos has mencionado muchas cosas interesantes como la Liga Fantasy, bueno, ya hablamos de la app de la FIFA, pero ¿hay algunas otras herramientas, información, libros que tú creas
pueda ser útil recomendarle a las personas que nos están escuchando hoy? Bueno, yo de aplicaciones, a ver, hay una que utilizo mucho que también, que es SofaScore, que es la que yo creo que utilizan todo el mundo. En términos de estadísticas, de datos, la verdad es muy buena y creo que ellos incluso también se apoyan en la IA. Luego, por términos de libros, fíjate, el último que me leí yo hace poco es de un escritor argentino que además lo conocí hace poco en persona y la verdad me cayó fenomenal, que se llama Luciano Bernique y tiene el Mundial en 500 partidos y lo recomiendo mucho, son puras anécdotas, por ejemplo, del Mundial. Lo bueno del Mundial es que hay 5.000 anécdotas desde que empezaron. O sea, tienes historias, la verdad, bastante curiosas y es un libro que, por ejemplo, si me dices hoy en día qué libro quieres de cara para el Mundial, yo es uno de los que, por ejemplo, recomiendo bastante últimamente. Está el tema del álbum Panini, que entiendo que todo el mundo ya lo está llenando. Importantísimo. Yo no lo estoy haciendo, ¿eh? Yo no lo hago desde hace tiempo, pero sé la enfermedad que está habiendo aquí en Colombia y cómo directamente la gente está ahora coleccionando todo esto y cómo están utilizando incluso la app también para ver cuál tienen repetida, cuál no, y cómo se está trasladando ya incluso el tema de lo que antes era mucho más, que uno iba con la hojita incluso a lo que era el recreo de pequeños o gente mayor que se iba del trabajo, pues ahora se están yendo con las aplicaciones incluso para todo esto. Se ha pasado desde un mundial de lo que era una hoja y un boli al mundial digital del álbum Panini. Y ya hay chicos en los colegios que venden cajitas para guardar las monas del mundial, para recolectar fondos. Bueno, es toda una aventura y creo que escuché que la FIFA va a cambiar al proveedor o Sí, a Panini y van a para hacer, siempre. sí, van a evolucionar. Así que me imagino que también se están adaptando a lo que viene pensando pues en el futuro. Va a ser interesante. No sé si tanto en tema lo que pueda ser digital, que igual les han ofrecido ahí algo. Fíjate que ha habido mucha polémica porque Panini ya ha puesto toda la vida con ellos. Y ahora se van a pasar a una Sí. empresa que se llama Fanatics, creo que es una empresa estadounidense, si no estoy mal. Han llegado a un acuerdo porque más allá de eso tienen un acuerdo con otras cuantas cosas que les va a dar la FIFA y pues va a haber bastante polémica. Va a ser para después del Mundial 2030. Panini va a tener hasta Hay el tiempo. Mundial 2030, pero a partir de ahí sí que o sea, estamos hablando del Mundial de 2034, lo que ya va a evolucionar, yo creo, directamente el fútbol para cuando lleguemos a esa época, desde términos de inteligencia artificial hasta en términos de reglamento, hasta, pues si se está diciendo hasta el otro día Infantino que para el siguiente Mundial, para el 2030, quiere hacerlo de 60 equipos. Ya en este Wow. hubo bastante polémica porque se pasaron a 48 equipos, que ya son bastantes equipos. Hacerlo ya de 60, estamos hablando de un cambio ya tremendo que va a hacer que, por ejemplo, situaciones como la de Sudamérica con las eliminatorias, pues es que ya prácticamente ni la juegue, porque van a ir casi todos. O sea, el que se van a quedar eliminados, ¿cuántos? Uno o dos, como mucho. Claro. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona en los próximos años una FIFA que yo creo que lo que están haciendo con todos estos cambios, e incluso sobre todo lo que es el mayor reto de la FIFA o del fútbol hoy en día, es captar el interés del aficionado joven. El aficionado joven hoy en día está yendo hacia un tema tecnológico distinto, donde pues ya no les interesa el fútbol y se les está yendo muchos hinchas potenciales, que hoy en día el hincha joven lo hace pues porque el padre se lo inculca o porque tal, pero hoy en día el hincha joven no es tan aficionado al fútbol y están perdiendo ahí pues muchos Wow. potenciales clientes o seguidores que hace unos años no lo había. Y lo vemos yo creo que en la practicidad, en la simpleza de lo que es un chico joven hoy en día, un niño, que lo necesitan todo muy mascado, muy rápido, con más de 5 o 10 minutos no pueden estar viendo algo, y un partido que dura 90 minutos, donde si al final te toca un partido aburrido que queda 0-0, pues no se lo van a tragar. Entonces, yo creo que es el mayor reto y es lo que ellos están viendo, cómo van a hacer cambios, cómo intentan hacerlo interesante para captar sobre todo ese público joven que cada vez más se les va a ir. Bueno, pero entonces yo es que veo que se nos ha pasado el tiempo a mil y no quiero terminar el episodio sin que, hablando justamente de eso que venías hablando tú, sin que tú me contaras dos cosas que ya no tienen que ver con IA. Una es si le preguntamos a ese Carlos Salas joven que se inspiró con Marca, que despertó ese amor enorme por el fútbol, qué es lo que lo llevó al fútbol y qué es lo que puede inspirar también a esos jóvenes de los que estamos hablando a que se enamoren del deporte. Y lo Uf. siguiente, ¿qué le recomienda Carlos a la gente sobre este mundial? ¿Qué le parece que le debe poner atención? ¿Qué puede ser particularmente divertido, interesante? Que nos dieras un poquito tu visión personal. Bueno, a la primera es difícil. A mí me inculcó toda la pasión por el fútbol mi abuelo. Mi abuelo era fanático del Real Madrid. Tengo aquí la camiseta, por cierto. Del Real Oviedo era y evidentemente la selección española. Y yo tengo muy grabado el recuerdo de la primera vez que entré al Bernabéu, que fui con él. La verdad fue uno de los momentos que yo más recuerdo de mi infancia, que más ilusión me hizo,
una cosa que yo le pude devolver incluso a mi abuelo años después, poco antes de que él muriera, yo le devolví por lo menos ese regalo y le llevé al Tour del Bernabéu y se llegó a emocionar y llorar, que es uno de los momentos que yo también más Qué cariño lindo. tengo en mi vida. Es una persona con la que yo estaba muy apegada, siempre estuve muy apegada. Me inculcó mucho el fanatismo por el deporte, con él veía mucho fútbol. Cada vez que ganaba la selección española algo, la primera persona que yo llamaba era él. Cada vez que ganaba el Real Madrid algo, la primera persona que llamaba era él. Y me llevaré siempre ese recuerdo. Para este Mundial, de hecho, si pasa algo con España, la primera persona en la que voy a pensar seguramente será en él. Y creo que es algo que no sé si irá perdiendo poco a poco la tradición. Creo que es la mejor manera de que hoy en día pues, los chicos jóvenes se aficionen por el fútbol o por el deporte. Que te lo inculque tu padre, en mi caso mi abuelo, como os digo, fue mi abuelo. Luego ya yo me lo fui generando, evidentemente con la pasión que vas desarrollando. Pero creo que es difícil que si no se te genere, porque hoy en día pues, los chicos jóvenes tienen tal cantidad de acceso a tantos entretenimientos que en lo nuestro era mucho más fácil. Te daban una pelota, bajabas a la cancha a jugar al fútbol y no había mucho más. La vida era mucho más sencilla, no había tanta sobreestimulación como puede haber hoy en día, yo creo, de los niños pequeños, que por eso igual no les interesa tanto el fútbol. Así que mi consejo para todos esos niños, haced caso a vuestro abuelo y haced fútbol. Me Pero encanta. no, sí, que llegue por ahí, Sí. yo creo es la parte porque si no es difícil. ¿Qué estar atento de cara a este mundial? La verdad, difícil. Yo creo que va a ser un mundial un poco atípico porque vamos a ver un mundial donde, como os digo, va a haber muchas selecciones flojas y donde va a haber mucho partido aburrido. Yo os lo puedo asegurar. Puede que incluso esos partidos aburridos vengan de los equipos grandes, no se sabe. Yo personalmente me voy a ver todos los partidos. Lo siento, pero me los voy a ver todos. Y me los voy a ver todos Todos. porque hay un caso que, por ejemplo, recordé hace poco con unos amigos, en la última Eurocopa, el partido que menos gente creía que iba a ser el divertido, que fue un Turquía-Georgia. Estamos hablando de Turquía y Georgia, para que veáis, Sí, que nadie fue el lo ve. mejor partido de todo el torneo. Entonces, quién sabe si en este, yo que sé, una Argelia-Jordania, no te sé decir, cualquier partido, cualquier rival que dices, esto va a ser el partido más aburrido, yo te digo que en esos partidos incluso va a ser donde mejor te lo vas a poder pasar y donde curiosamente igual vas a tener esa sorpresa y vas a decirle a todo el mundo, yo estuve viendo ese partido por lo menos. Y el que no se lo haya visto seguramente va a quedarse bastante enfadado y molesto porque va a haber muchas sorpresas seguramente en este mundial. Ojalá que tengamos un mundial donde realmente se vuelva a recuperar, como os digo, esa pasión que creo que se ha perdido últimamente un poco por el fútbol, que disfrute el aficionado y que volvamos a lo que es la esencia, a pesar de que haya tanta tecnología, que se vuelva a vivir un poco la esencia del fútbol. Me encanta, creo que es un mensaje muy bonito para cerrar esta conversación. Y bueno, pues ya saben, usen también la inteligencia artificial para ver cuáles pueden ser esos tesoros escondidos y no se pierdan los partidos. No, y si van al estadio, miren el teléfono y las apps, pero también disfruten el momento. Porque a mí no hay nada más emocionante que estar en el estadio, ver a las familias, ver a las barras, ver a la gente divertirse. Para mí, la verdad que es un momento súper relajante. Hace mucho que no voy al estadio, pero me encantaba porque es como una oportunidad para botar como la mala energía, enfocarse en algo bonito, Sí. gozárselo, pelearse con el árbitro, lo que sea. Incluso los que están en las casas, que lo disfruten. Pero sí, creo que también. Creo que lo bueno del Mundial es que es un ambiente durante todo ese mes donde se olvidan las preocupaciones, donde la selección puede darte toda la alegría que has estado esperando en el año. Y a mí es algo que me gusta por encima de todos los torneos, que hay un ambiente hasta en las ciudades. Fijaos que os lo tenía que decir también y que esto, la pasión que yo he sentido por la selección, como la he visto en Colombia, no la he visto en ningún país. Incluso yo estando en España, que hemos ganado un mundial, que se han hecho grandes cosas, yo el fanatismo y la pasión que he visto aquí en Colombia la he visto en muy pocas partes en el mundo. Y la verdad, yo me alegro mucho de poder vivir otro mundial aquí para poder disfrutarlo y para poder sentir de verdad esos días donde uno se levanta de otra manera, como más feliz, evidentemente. Sí, tienes toda la razón. Y la verdad que yo oyéndote hablar de tu abuelo, de los mejores recuerdos que yo tengo con mi papá es viendo Claro, mundiales de fútbol. Son momentos irreemplazables. totalmente. Yo en mi casa no veían fútbol, mis papás ni mi hermano, pero yo soy del América de Cali y ellos son del Cali. Así que ya se imaginarán. Madre mía. Trato de inculcarlo en mi sobrino, a ver si logro que sea hincha. Mira, Pero yo lo he intentado con mis sobrinos, pero el padre es del Atleti de Madrid y no, ahí no he podido hacer ya, nada, la verdad. O sea, ya salieron del Atleti de Madrid,
Yo intento metérselo cada vez que estoy con ellos, le digo, tira para el otro lado, tira para el otro lado, pero ya son Grabado. del Atlético de Madrid. Carlos, qué conversación tan agradable, tan informativa. De De verdad acuerdo. que no sabes cómo te agradecemos que hayas aceptado la invitación al podcast. Es uno de los episodios, yo creo, más divertidos que hemos tenido. Espero que a la gente le encante, que encuentre cosas útiles y que nos cuente también un poco cómo le fue, si implementó Sí. algo, usó algo de lo que hablamos ahorita en este episodio, que eso nos sirve para más adelante saber también y de pronto le preguntamos más cosas a Carlos. Hacemos una sesión post-mundial. Hay A ver que qué pasó. desarrollar, yo creo que por IA una aplicación para lanzar madrazos en los partidos, que la gente seguramente Ese me lo va a utilizar. encantaría. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Buena Vida con Buena IA. Hoy hablando de fútbol, como ustedes ven, la inteligencia artificial ya está en todo, así que aquí seguiremos en ese recorrido de explorar los usos divertidos, interesantes, constructivos de la inteligencia artificial. Por favor, no duden en seguirnos en YouTube o en Spotify para que les lleguen las alertas de los nuevos episodios buenos y divertidos como este. Y nos vemos en el episodio que viene. Gracias. Hasta luego. Gracias, Carlos. Hasta luego, muchas gracias de Adiós. verdad a vosotros.